genealogía de Jesús, vamos con los reyes de Judá y hoy tenemos otro personaje aquí otros dos personajes, vamos a ver si alcanzamos a estudiar ellos dos, estos dos personajes que la novena y la décima generación en este segundo periodo de genealogía después de David. Así que vamos hoy con Jotán, que es la novena generación. Y Jotán significa Jehová es perfecto. Y esto es interesante el nombre de esto. Y podemos decir que se cumplió esa obediencia de Jotán hacia el Señor, reconociendo que Dios es perfecto y de alguna manera pues fue obediente a la palabra del Señor. Terminamos viendo a su padre también, como recordándole, su padre era Acaz, Usías, perdón, padre de Jotán, y Jotán, padre de Acaz, que es el nombre el orden genealógico que nos da Mateo. Y recordamos que Usías en sus últimos años hizo la mayoría de cosas bien, podemos decir que fue un reinado de obediencia, de hacer las cosas bien, pero su soberbia lo llevó al final a pecar, a entrar a hacer cosas que no le correspondían en el templo del Señor, y esto tuvo sus consecuencias terribles, que fue que se llenara de lepra. Entonces vamos a recordar un poco que el padre de Jotán era Usías, su madre era Jerusa, y fue el 11º rey de Judá. Rey a los 25 años, aunque su reino duró 16 años, desde el 750 al 725 a.C. En ese entonces estaba como profeta Isaías y Miqueas, eran los profetas que Dios utilizó en este periodo de la historia. Y como le recordaba, él le tocó empezar a gobernar con su padre al mismo tiempo, ya que su padre adquirió Dios y provocó que tuviera lepra los últimos años de su vida. Así que él estuvo enfermo durante 12 años, que estuvieron cogobernando juntos, él con su padre, y durante su vida nunca volvió a entrar al templo. Y esto es interesante porque pues igual a él no le correspondía entrar al templo, y aprendió de su padre de que por haber entrado a hacer sacrificios que no le correspondían solamente al sacerdote, era lo que Dios había mandado. Así que él nunca llegó a entrar al templo en vista de lo que había visto que había pasado con su padre. En 2 Crónicas 27, 1 al 2 nos dice: Jotán tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén durante 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió en el buen ejemplo de su padre Usías, pero no iba al templo del Señor. El pueblo, por su parte, continuó con sus prácticas corruptas. Entonces aquí vemos un paralelo muy interesante, en el sentido de que el gobernante, en este caso, por todo lo que ha pasado con su padre, aprendió a temer al Señor, a obedecer al Señor, hizo cosas que a Dios le agradaron, pero es de los casos donde uno ve que el pueblo no lo sigue. El pueblo va por un lado y el gobernante va por otro. El pueblo siguió desobedeciendo, haciendo cosas corruptas, contrarias a lo que el gobernante hacía. O sea, que de alguna manera este liderazgo no funcionaba porque no se llevaba, no se arrastraba, no se hacía que la gente siguiera el buen ejemplo de su gobernante, sino que el gobernante iba por un lado, el pueblo iba por otro. Y esta es de las pocas historias donde uno ve esa diferenciación entre uno y otro. Y fue un gobierno, podríamos hablar de que poco se habla en la palabra, son muy pocos los textos que se hablan de este rey. En 2 Timoteo 3:13 dice: mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Es una palabra que Pablo le da a Timoteo, precisamente recordando algo o haciendo un paralelo a lo que pasaba con este rey Jotán, en el sentido de que uno tiene que ser firme y radical. Lo que hemos aprendido de parte de los que hemos tenido posibilidad de tener padres que han dado buen ejemplo de seguir y obedecer al Señor, uno tiene que ser fiel, no puede estar
de un lado para otro o lo que suceda en las circunstancias, sino que no puede uno permitir que otra gente venga con filosofías, cosas extrañas que lo embauquen y lo dejen desviar del camino, como le decía él a Timoteo. Así que este fue el caso de Jotán. Jotán, había una cultura, había un pueblo que desobedecía al Señor, que hacía prácticas idolátricas, pero él se mantuvo firme. Y esto es importante que lo tengamos siempre presente. Uno tiene que ser radical en estas cosas, como hoy, de pronto que tanta gente está adorando a Satanás a través de todas estas fiestas de Halloween, y uno tiene que marcar una diferencia, uno tiene que seguir siendo firme en lo que cree y no participar de estas cosas. Y eso fue lo que hizo Jotán. El pueblo practicaba muchas cosas y él no cedió a hacer lo que el resto del mundo hacía. Así que esto es una característica de Jotán. Segunda de Reyes 15:34 dice, Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Y esto es de los casos interesantes, como vemos que se mantuvo la línea durante estas dos generaciones. Su padre, aunque terminó mal, eh, su hijo decidió hacer las cosas bien. Uno, a través de la historia, siempre hay una decisión, una elección que cada quien es libre de hacer, así como las personas que han sido alcohólicas tienen sus hijos, y a veces entre dos hijos que pueda tener un padre alcohólico, uno dice, yo soy alcohólico porque mi padre era alcohólico, pero otro simplemente dice, yo no soy alcohólico porque mi padre era alcohólico. Así que siempre va a definir dos rumbos, o imito a mi padre por lo mal que haya hecho, o imito a mi padre por lo mal, o no imito a mi padre por lo mal que él ha hecho, o por lo bien que haya hecho. Y aquí Jotán decidió buscar la parte buena de su padre, durante tantos años que le sirvió al Señor, a pesar de que al final se desvió, él decidió obedecer y seguir el ejemplo de lo bueno que él hacía. Así que esto básicamente es lo que vemos en la historia de Jotán, es lo que podemos sacar de la historia de Jotán. Y como les decía, es una historia muy corta, poco se habla de Jotán en la Biblia, a pesar de que estuvo varios años al frente del gobierno de Judá. Sin embargo, en Segunda de Crónicas 27, 3 al 4, dice, Jotán fue quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, hizo también muchas obras en el muro de Ofel y construyó ciudades en las montañas de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Así que, como vemos aquí, tenemos que recordar el templo que había hecho Salomón, uno de sus antecesores. Él construyó esta puerta del norte, que era puerta del superior o la más arriba del templo, y esta precisamente es la que llevaba hacia el palacio del rey. Y esto nos indica que de alguna manera él trataba de estar buscar estar cerca del templo. Él sabía que no debía entrar, pero sin embargo uno busca, es un hombre que demuestra por su obra que siempre quiso estar cerca del Señor. Y esto es importante que lo tengamos presente. Además dice que hizo también muchas obras en el muro de Ofel. ¿Y cuál es el muro de Ofel? Es esta parte, como vemos, al suroccidente del templo, que es esta zona que vemos hacia acá, como vemos aquí Ofel, y fue una área estratégica precisamente de fortalecer, y el cual mantuvo estos muros de contención ante cualquier ataque del enemigo. Hizo muchas obras en esta zona, hacia la montaña de Judá, hacia el suroccidente, como les decía, del templo de Salomón. Esto es más o menos una reconstrucción de lo que pudo haber sido estas obras que hizo. Y esto es lo que quedó para la historia, guardado como una de las obras del rey Jotán. Y tenemos que tener claro que cuando un pueblo construye defensas, básicamente está reflejando las inminentes bendiciones de Dios. Hay épocas que son de guerras, hay épocas de combates, pero hay épocas que simplemente está haciendo defensas para guardar las bendiciones del Señor, o para
prepararse para cuando vengan las bendiciones del Señor. Es lo que estaba precisamente durante el tiempo de su reinado, era, como digo, guardar las cosas que el Señor les había dado y prepararse para otras que vendrían más adelante. Y eso fue lo que se dedicó ese gobierno de Jotán. En segunda de Crónicas 27, el 5, nos dice: Jotán le declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció. Durante 3 años consecutivos, los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 barras de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 cargas de cebada. Esto es básicamente para que tengamos idea un poco de las medidas y de las cifras que se manejaban, para que podamos tener una dimensión. Si un talento, como vemos, son 6,000 dracmas, eran 3,6 gramos de plata, un denario eran 5,400 denarios, 5,400 denarios eran 5,000 días de trabajo. O sea, queremos ver que un talento básicamente lo que vemos aquí son 18 años de trabajo aproximadamente de una persona, y es para que tengamos la magnitud de lo que era esta cantidad de plata, que le daban más de 100 barras de plata. Y lo que le daba de ofrenda, perdón, este, este pueblo amonita, eran 10,000 cargas de trigo. Estamos hablando de que esto era una cifra muy, muy, son toneladas básicamente de trigo, lo que significaba esto, el, el- la cantidad de alimento que le daba los amonitas. Así que vemos que era un pueblo próspero. Dice que el segundo de Crónicas 27:6 dice: Jotán llegó a ser poderoso, y dice por algo, porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Y esto es lo significativo del periodo de Jotán. Cuando uno obedece al Señor, como les decíamos la vez pasada, vienen las bendiciones. Dios se complace en bendecir a un pueblo obediente. Y esta es la constante que vemos, que mientras había eh, eh, obediencia hacia el Señor, había paz, pero además había prosperidad. Así que este hombre decidió obedecerle al Señor, decidió mirar el buen ejemplo de su padre, y llegó a ser muy poderoso por todo lo que recibía de los pueblos enemigos. Así que él se propuso en su corazón simplemente obedecer, y por eso el Señor lo bendijo grandemente. Y aquí debemos recordar el Salmo 110, 105. Dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Uno tiene que ser obediente a la palabra, ir a acudir a buscar las verdades en la palabra, y la bendición el Señor hace que llegue porque llegue. En el Salmo 25:4 también nos dice: Señor, hazme conocer tus caminos y muéstrame tus sendas. Y esto debería ser una oración permanente, de que Dios nos muestre la voluntad de Él, de que nos permita entender su palabra para poder conocer los caminos correctos que Él quiere que andemos. Segunda de Reyes 15:37 nos dice: durante su reinado el Señor comenzó a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Pecac, hijo de Remalías. Durante el tiempo de rey Jotán, hubo gente que empezó a hacerle la envidia, trató de someterse a su pueblo. Sin embargo, como digo, el Señor lo respaldó durante ese tiempo. No era que desaparecieran los enemigos totalmente de su vida. Pero nos termina diciendo en el versículo 35, dice: fue Jotán quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, pero cometió el error de no quitar los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso con ellos. Y aquí básicamente lo que nos resume la historia del rey Jotán era que él fue un hombre obediente que buscó al Señor, pero le hizo falta de todos modos ser más radical en las ordenanzas del gobierno de su pueblo, en el sentido de que él dijo: bueno, yo doy mi vida, soy obediente al Señor y hago lo que creo que es correcto ante Él. Y así lo reconoció el Señor, pero su pueblo, a quien dirigía, le permitió de alguna manera que sirvieran a otros dioses, que siguieran ofreciendo sacrificios a otros dioses,
y esto tarde o temprano iba a llevar a sus consecuencias fatales. Así que podemos decir que fue un gobierno donde se preocupó por protegerse, fue un poco, eh, se puede decir, poco proactivo en convencer a su pueblo de que dejara esas prácticas y que obedecieran al único Dios para que todo fuera prosperidad. Así que pues él simplemente se preocupó por lo de él y el pueblo siguió su rumbo completamente desviado. Así que vamos a ver lo que eso termina convirtiendo al siguiente rey, que es la 10ª generación, que es el rey Acaz. Entonces, como vemos, es muy poco lo que se puede decir de rey Jotán. Vamos con el rey Acaz, que curiosamente le dedica la palabra mucho más extensión que a este rey, que fue bueno. Este otro rey Acaz no es tan buena su gobierno. Su, su nombre significa poseedor. Y Mateo 1:9 lo que nos menciona es que su padre fue Jotán. Jotán fue padre de Acaz y Acaz padre de Ezequías. Entonces, están en la genealogía del Señor Jesucristo. Y Acaz fue rey a los 20 años, pero reinó 16 años. Parte de su reinado también fue compartido con su padre, así que las cuentas, se puede decir, estuvo bajo el mando durante más años, pero básicamente solo estuvo durante 16 años. Segunda de Reyes 16:2 nos dice: en el año 17 del reinado de Pecac, hijo de Ramalías, que es el rey de Israel, Acaz, hijo de Jotán, ascendió al trono. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que le agradaba al Señor su Dios. Entonces aquí ya nos menciona que Acaz no hizo lo que Dios había estipulado a través del rey David, ni tampoco lo que aprendió de su padre Jotán. Estos es de los casos que uno dice, bueno, ¿será que su padre se dedicó a hacer muchas obras, a muchas actividades, muchas fortalezas y descuidó su hogar? De alguna manera no seguir el ejemplo de su padre Jotán. Dice al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Asimismo quemó incienso en el valle de Ben Hinón y sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Y es curioso ver que fue un hombre bueno, su padre Jotán, como digo, de pronto hizo las cosas que le agradaban al Señor. Sin embargo, no fue radical y seguramente también permitió no solamente que su pueblo siguiera por el camino correcto, y es probable que no le haya puesto límite a su hijo, porque no puede uno ver un hijo, después de ver ese ejemplo, que llegue a sacrificar sus propios hijos y entregárselo a sus dioses. Hasta dónde se rompe esa comunión con el Señor y se permite que un descendiente llegue a orar de esta manera. Y algo curioso en el caso de Acaz y de Jorán, que fueron reyes, que fueron lo más detestable, lo más repugnante para el Señor, como vemos en la gráfica que hemos visto aquí, en su historia moral. Si alguien de estos ni siquiera estuvieron en la genealogía del Señor, pero lo que fue Jorán y Acaz fueron los puntos bajos de los que hemos visto en su parte espiritual ante Dios. Y estos dos hombres ni siquiera se menciona a su madre. Todos los demás descendientes, todos los más reyes siempre menciona su padre y su madre. Aquí es algo común en estos dos reyes, que ni siquiera se menciona quién fue su madre. Y eso nos podría hacer pensar dónde estaba la mamá de esto, quiénes fueron la mamá de estos hombres que fueron tan detestables, no cumplieron su deber, no hicieron un buen ejemplo, no los disciplinaron de forma adecuada. La responsabilidad es compartida. Siempre el padre tiene una gran responsabilidad de dar un ejemplo a sus hijos y siempre marca una pauta, pero su madre tiene el deber también de que
que sus hijos sigan esos buenos ejemplos, o al contrario, corregir si el padre no es bueno. Lo cierto es que la Biblia ni siquiera hace mención de ella, y es algo curioso en estos dos casos. Fueron reyes, hicieron lo que no le agrada al Señor, y sus cuidados fueron completamente abominables ante el Señor. En 1 Juan 2:15 al 17 dice: no amen el mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es lo que uno ve a través de este rey. Es un rey que básicamente se une con el enemigo, prefiere al mundo que las cosas de Dios, se rinde al mundo, se pone a servirle al mundo, pero al Señor lo hace completamente a un lado, y vamos a ver cómo el Señor lo busca, cómo el Señor le da oportunidades a este rey Acaz, y sin embargo él prefiere hacer las cosas que le parecen bien al mundo. Se une básicamente al mundo, y uno tiene que tener en la vida cristiana esa decisión: ¿le creo al Señor, o hago lo que todo el mundo hace y lo que el mundo espera de uno, y me vendo al mundo, y las consecuencias son fatales, como lo vemos aquí? Y este rey, en vez de cambiar el rumbo, de alguna manera su padre había dado un ejemplo, él se une al mundo completamente, a todas las prácticas que hacía su pueblo, y se desvía completamente de Dios. Así que uno no puede, aquí no se permiten los tibios, hay que ser radical: o le creo a Dios y le obedezco a Él, o le creo al mundo y le obedezco al mundo. Solamente hay esas dos alternativas. En el Salmo 84:11 dice: Señor es el sol y escudo, Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conduce sin tacha. Y este no fue el caso del rey Acaz, fue todo lo contrario precisamente, sino que este hombre, como ves, no dependió de Dios, sino más bien trató de hacer alianzas con el ejército de Asiria, y es lo que vamos a mirar en la historia de este rey Acaz. Prefirió unirse al enemigo que depender de Dios. Así que Isaías 7:1 al 2, que era el profeta, es uno de los libros muy interesantes de la palabra, y uno de los grandes profetas que tuvo la historia antigua fue Isaías. Y precisamente aquí nos habla en este libro de lo que pasó bajo el gobierno de Acaz. Dice: Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá. En ese tiempo, Resín, rey de Siria, y de Pecac, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, y se estremeció el corazón de Acaz y del pueblo, como se estremece por el viento los árboles del bosque. Isaías describe básicamente que cuando el reino del norte y el rey de Siria tratan de atacar poblados de Judá, básicamente le tiemblan las piernas, le tiembla todo el cuerpo, como describe aquí, como se estremecen los vientos de los árboles del bosque. Así le temblaban las piernas al rey Acaz. Se llenó de pavor, se llenó de temor, cuando vio que se acercaba el enemigo. Y pues la opción en medio de ese estrés es, en vez de buscar al Señor, lo que busca es buscar alianzas con el mundo. Dice: por aquel tiempo Resín, rey de Siria, había reconquistado la ciudad de Lat, desalojando a los de Judá que vivían allí. Posteriormente, los edomitas se establecieron en Elat, y allí se han quedado hasta el día de hoy. Entonces, como vemos, Elat es esta región que da también hacia el mar, hacia el Golfo de Acaba, al sur de Israel. Es esta región, y básicamente se empieza a perder territorio nuevamente de la tierra prometida. Así que una de las consecuencias de esa desobediencia es que empieza a perder las bendiciones que el Señor le había dado.
En Segunda de Crónicas 28:5 dice, por eso el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria, y los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Acaz también cayó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. Y aquí vemos que la desobediencia trae consecuencias fatales. Él empieza a perder territorio, terminan agarrando una cantidad de prisioneros ante el rey de Israel y ante el rey de Siria, que se unieron para atacarlo, y que dice que el Señor mismo lo entregó en ese poder. Y aquí vemos que el Señor tiene control sobre los enemigos, que no pierde el control sobre su pueblo, y lo hizo para darle una lección a su pueblo. Segunda de Crónicas 28:6-8 nos dice, en un solo día, Pecac, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 hombres, todos ellos soldados valientes, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, hijo del rey de Azricán, oficial encargado del palacio, y a Elcana, que era el oficial más importante después del rey. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas, incluyendo a mujeres, niños y niñas. Además, se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Y vemos que todas las obras de defensa, todo lo que se había hecho de su padre, este rey, por su comportamiento, hizo que el Señor alimentara al enemigo alentara al enemigo para que lo atacara a su pueblo, y le dieron una gran lección, y permitió que el enemigo se entrara y se llevara a mucha gente, como vemos aquí, más de 200,000 personas, que es una cifra bastante importante, bastante grande, y se la llevaron como prisioneros al territorio enemigo, podríamos decir, a pesar de que tenían parte de familia en el resto de Israel. Segunda de Crónicas 28:9 nos dice, había allí un hombre llamado Oded, que era profeta del Señor. Cuando el ejército regresaba a Samaria, este profeta salió a su encuentro y les dijo, el Señor, Dios de sus antepasados, entregó a los de Judá en manos de ustedes, porque estaba enojado con ellos, pero ustedes los mataron con tal furia que repercutió en el cielo. Y aquí es interesante ver también la misericordia del Señor, porque Él, a pesar de que había permitido que este pueblo invadiera el territorio de Judá y que les diera una lección a su pueblo, el corazón de estos hombres se habían sobrepasado, habían sido demasiado violentos, demasiado agresivos con su propia familia, como decía, son parte del mismo pueblo de Israel, y fueron demasiado rudos. Así que les envía un profeta y les dice exactamente eso. Ustedes se han pasado con la forma en que procedieron con sus propios hermanos. Así que también tendrán que responder por esto, como les dice en el versículo 10. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y Jerusalén en sus esclavos. ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Y aquí nos habla precisamente de los juicios que se cometen, porque por más que el Señor de alguna manera hiciera justicia, le diera una lección al pueblo de Judá, no podemos olvidar que todos al fin y al cabo son pecadores, y nadie tiene por qué levantar nada contra su hermano, ni juzgarlo ni criticarlo. Y esto fue básicamente lo que hizo el pueblo de Jerusalén contra el pueblo de Judá, como si fueran mejores o si tuvieran permiso del Señor de castigarlos. Y lo único era que les había permitido tomar el territorio, pero no que se metieran de esa manera con la gente. Así que les manda una lección y les dice, por tanto, háganme caso, dejen libres a los hermanos prisioneros. ¿Acaso no son sus propios hermanos? La ira del Señor se ha encendido contra ustedes. O sea, que, como digo, nadie está autorizado para actuar en contra de ningún hermano por soberbia, por orgullo, y llegar a castigar a un hermano por lo que haya hecho. Todos somos pecadores y al final todos somos criaturas hechas por el Señor, y tenemos que tener cuidado con esto. Así que dice que en el versículo 12 y 13, entonces Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot,
Ezequías, hijo de Salún, y Amasai, hijo de Hatlai, que eran jefes de los efraimitas, se enfrentaron a los que regresaban de guerra y les dijeron: no traigan aquí a los prisioneros, porque eso nos haría culpables ante el Señor. ¿Acaso pretenden aumentar nuestros pecados y nuestras faltas? Ya es muy grande nuestra culpa, y la ira del Señor se ha encendido contra Israel. Y vemos aquí que el Señor siempre deja un remanente. Sabemos que Israel no andaba, la mayoría de sus gobernantes no hacían lo que el Señor le agradaba, eran desobedientes al Señor. Pero aquí vemos un grupo de hombres fieles al Señor, obedientes, que disciernen lo que el Señor quiere decir y se enfrentan básicamente contra su propio ejército para que liberaran a estos esclavos. Y aquí vemos todo lo que el Señor utiliza en su misericordia para proteger a los suyos y siempre guarda esos remanentes, esos hombres fieles que entienden la voluntad del Señor y la dan a conocer al resto de su pueblo. Dice que de todos modos estos hombres, dice, dejaron libres a los prisioneros y pusieron el botín a los pies de los jefes y de toda la asamblea. Entonces vemos que el mensaje se escuchó y fue entendido de que ellos tenían que ser respetuosos con sus propios hermanos y no abusar de esta condición en la que estaban. Segunda de Reyes 28:15 nos dice: algunos fueron nombrados para que se hicieran cargo de los prisioneros y con la ropa y el calzado del botín vistieron a todos los que estaban desnudos. Luego les dieron de comer y de beber y les untaron aceite. Finalmente, a los que estaban débiles los montaron en burros y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, para reunirlos con sus hermanos. Después aquellos hombres volvieron a Samaria. Y vemos aquí toda la misericordia del Señor. Estos hombres iban en una condición humillante, completamente de algunos desnudos, como dice la palabra, y toca el corazón del ejército enemigo para que los sane, los vista y los lleve a un lugar de frescura para que se restauren y ellos vuelven a su territorio de Samaria. Podemos decir, ya la lección fue dada, fue entendida y no podían llegar a abusar de sus hermanos. En Isaías 7:4 hace una alusión a esto muy llamativa. Dice: diles que tengan cuidado y no pierdan la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Y aquí hace una figura llamativa en el sentido de que, ¿qué son los tizones humeantes? ¿Qué es un pedazo de leña quemada que solamente echa humo? ¿Para qué sirve eso? Y vemos que sirve de poco y que no es absolutamente nada. Y lo que el Señor está diciéndoles aquí, no tenemos por qué temer del enemigo cuando es exactamente eso. Solamente tiene la capacidad de echar humo, pero que no produce absolutamente nada, ni tiene ningún efecto devastador. Así que básicamente el mensaje que Dios le había dado a su pueblo, de que no sintiera pánico, no sintiera miedo, cuando tenemos que entender que el enemigo no tiene ningún tipo de poder sobre nuestras vidas, sino que el Señor está en control de todo y si lo permite muchas veces para corregirnos el rumbo, corregir el camino y no porque tenga ningún poder el enemigo. Así que el versículo 5-6 dice: dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensa subir contra Judá y provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Así que el Señor les manda el mensaje al pueblo de Judá y saben que Él tiene completamente control de las cosas, sabe lo que se viene, como hemos hablado, Él sabe el futuro de las cosas y está en control de absolutamente todo. Y aquí manda una lección importante, es uno de los mensajes proféticos trascendentes para la historia de la humanidad, en el versículo 7 y 9. Dice: pero dile además que yo, el Señor omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá, y la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín. Pero dentro de 75 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo,
La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Como vemos aquí, básicamente le está diciendo al pueblo de Judá, todos estos enemigos ustedes ven van a desaparecer completamente del mapa, nadie los va a recordar, la tribu de Efraín va a extinguir completamente y ustedes van a tener una firmeza. ¿Por qué? Porque el Señor lo había prometido así, de que su reino iba a ser establecido por descendencia de David, iba a estar para siempre. Y aquí viene la gran profecía. Está en el versículo 10 al 13. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Dice, pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia a los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Como digo, el Señor les da una oportunidad a Acaz y todavía les da la posibilidad de arrepentirse. Eso es lo que el Señor siempre hace en medio de un pueblo pecador, que les manda señales y dice, yo no voy, o sea, le manda al profeta a decirle lo que va a suceder y por su orgullo, por su soberbia, dice, yo no ni siquiera voy a pedir una señal al cielo, no quiero nada del Señor, básicamente lo que le está diciendo y, y de todos modos el Señor dice, bueno, escuchen todos porque no pueden seguir haciéndole caso a este hombre en vez de a Dios. Pero dice, de todos modos, el Señor, a pesar de que el rey no lo quiera, va a dar una señal. Y la señal está en el versículo 14, dice, por eso el Señor mismo les dará una señal, y la doncella concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Y todos sabemos que esto se refiere a una profecía mesiánica que se refiere a Jesucristo, que básicamente el Señor va a establecer su reino para siempre, es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Así que el Señor, por la promesa que le había hecho a David, iba a tener un gobernante de Israel para siempre, por toda la eternidad, como lo sabemos, es que toda esta línea continúa hacia Jesús. En su momento, ellos podían tener dudas, pero el Señor había prometido eso. Hoy lo que estamos estudiando precisamente eso es cómo es la línea. Dios es tan fidedigna, tan confiable, de que llega a ser hasta Jesús y Jesús va a gobernar por toda la eternidad y se mantiene el reinado hasta la fecha sobre el territorio de Judá. Y en 2 Reyes 16, 7 al 8 dice, acá se envió entonces mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje. Ya que soy tu servidor y vasallo, ven y líbrame del poder del rey de Siria y del rey de Israel, que se han puesto en mi contra. Acaz también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real, y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. Y aquí vemos la terquedad del ser humano. Como vemos, el Señor le está hablando, le está prometiendo de que el enemigo que tiene al frente no es absolutamente nada, de que todo esto es para darles un llamado de atención y que lo busquen a Él. Él tiene misericordia de ellos y si simplemente pide las señales que quieras para que veas que yo soy fiel y confirmo de que su reino va a seguir para siempre. Pero acá se llena de orgullo, se llena de soberbia y decir más bien buscar la ayuda del rey de Asiria. Tiene el rey de Siria y el rey de Israel en contra de él, pero se va a buscar al rey de Asiria, que no era ninguna mansa paloma, ni tenía buenos intereses, y prefiere ser servidor y esclavo de eso. Y nos parece aterrador, pero creo que el ser humano es exactamente eso. Preferimos servirle a Satanás, preferimos ser esclavos de él que obedecer al Señor muchas veces, a pesar de que sabemos que nuestro enemigo, como dice, es un carbón simplemente humeante, que no sirve absolutamente de nada, ni que tiene ningún poder. Ni siquiera tiene candela, no tiene fuego en su interior, simplemente echa humo. Eso es lo que es el enemigo.
Y en segunda de Crónicas 28, 16, 19 le dice, en aquel tiempo el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria, porque los edomitas habían atacado nuevamente a Judá y se habían llevado algunos prisioneros. Por su parte, los filisteos saquearon las ciudades de Judá, que estaban en la llanura y en el Negev. Se apoderaron de Bet-Semes, Ayalón, Quederot, Soco, Timna y Gimzo, junto con ellas sus respectivas aldeas, y se establecieron en ellas. Así fue como el Señor humilló a Judá por culpa de Acaz, su rey, quien permitió el desenfreno en Judá y se rebeló totalmente contra el Señor. Como vemos aquí, la causa es del gobernante. Él fue el que decidió irse en contra del Señor, rebelarse ante él, a pesar de que le envía a los profetas hablándole. Él siguió terco y el Señor simplemente permitió que el enemigo siguiera su rumbo y tomara todas estas ciudades que le correspondían al pueblo escogido por él. Este rey de Asiria, Tiglat-Pileser, como vemos aquí, en vez de apoyar a Acaz, marchó en contra de él y empeoró su situación. Entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de valor en el templo del Señor, en el palacio real y en las casas de sus oficiales, pero eso de nada le sirvió. Y esto es lo típico del enemigo nuestro. Él no se conforma con algo. Siempre creemos que la gente cree que dándole un poquito lo va a tener contento, pero el enemigo quiere absolutamente todo y esas alianzas con el enemigo nunca funcionan. Esto fue lo que le pasó al rey Acaz. Empezó a darle unas cosas del templo, precisamente del templo del Señor, quitó cosas para dárselas a él y lo que le dio no le sirvió de absolutamente nada, como dice aquí. Todo esto fue el territorio básicamente gobernado por este rey de Asiria, Tiglat-Pileser. Como vemos, su reino era enorme, su fuerza era enorme, pero para el Señor esto es, como digo, no tenía ningún potestad, ningún dominio hasta llegar a tomar zonas muy cercanas a Jerusalén. Así que, como vemos, siempre hay que confiar en el Señor, a pesar de las amenazas, tenemos que ver la perspectiva correcta de quién es el enemigo, de qué poder tiene el enemigo, y nunca se va a comparar con el poder de nuestro Señor, de nuestro Padre. Así que esto no lo comprendió acá, sino al contrario, se fue con el enemigo a tratar de servirle a él para controlar otro enemigo, y ninguno de los dos al final le van a dar lo que él necesitaba, sino todo lo que no, le quitan absolutamente todo. Y esto es lo que sucede. Por eso el Salmo 146 nos dice, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Y esta creo que es la mayor lección que podemos obtener de este rey Acaz. Lo que hizo no era lo que le agradaba al Señor, ni lo que nos debe ser ejemplo o sea digno de imitar. Todo lo contrario, tenemos que más bien buscar la ayuda de Dios y poner toda la esperanza en nuestro Señor. Dice en 2 Crónicas 28, 22, y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Así que vemos a este rey terco, no solamente que a pesar de ver que su enemigo no le cumple nada, de que lo traiciona y que no se conforma con cualquier cosa, se empecinó de todos modos en ser rebelde ante el Señor. O sea, este era testarudo, terco y rebelde. Segunda de Crónicas 28, 23, 25 dice, incluso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pues pensó, como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor, cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá. Hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses
ofendiendo así al Señor Dios de sus antepasados. Así que este rey todavía, como vemos aquí, se rebeló de tal forma al Señor que buscó fue agradar a los otros dioses de los sirios, tratando de hacer altares para ello en todas partes y quitando los altares del Señor para construirles altares al enemigo. Así que este ya fue el colmo de los colmos con el rey Acaz. Dice que el rey Acaz fue entonces a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y cuando vio el altar que había en la ciudad, el rey Acaz le envió al sacerdote Urías un plano del altar con un dibujo de todos los detalles. Entonces Urías construyó un altar según las instrucciones que el rey Acaz le había enviado desde Damasco y lo terminó antes de que el rey regresara. Cuando éste llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y presentó allí una ofrenda. Ofreció el holocausto con la ofrenda, derramó su libación y roció sobre el altar la sangre de los sacrificios de comunión. El altar de bronce que estaba en presencia del Señor lo retiró de la parte delantera del edificio y lo situó en el lado norte del nuevo altar, ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Y esto me impactaba a mí. ¿Cómo es posible que un hombre que ha tenido un padre adorador al Señor, obediente al Señor, tenga un hijo que se ponga en esa terquedad, en esa rebelión contra Dios y vaya a buscar adorar a otros enemigos y no solamente eso, acopiarse de cómo los hombres obedecían al enemigo para hacer altares eh, parecidos a los de ellos en vez de hacer lo que el Señor había mandado y reemplazar las cosas del Señor por las cosas del enemigo. Y me impactaba también mucho cuando ayer precisamente hablábamos de este altar, por si ustedes lo recuerdan, cuando hablábamos del amor de Dios. Y precisamente cuando hablábamos del altar, que es ese donde salía ese olor fragante. Tenemos que ver el orden de las cosas del Señor y esto para mí era impresionante cómo el Señor nos permite que todo coincida, todos los mensajes de Él, precisamente porque el altar del sacrificio, como vemos aquí en el plano, es lo primero que se encuentra ante el tabernáculo, ante el templo del Señor. Es el primer lugar. Y el Señor lo dispuso así, donde precisamente es un lugar altar significa levantado, es algo que se levanta para el Señor, donde siempre permanece encendido este altar, todo el tiempo permanecía eh, eh, con fuego precisamente para llevar esos sacrificios ahí, y que es el primer acceso a la presencia del Señor. Lo primero que se encuentra, que es precisamente sacrificar todo lo que es nuestro pecado, esa muerte que hemos entendido y que el Señor nos ha hablado estos días, quitar todo ese ropaje y dejarlo ahí ante Él, precisamente lo que Él nos pide, y precisamente es a través del amor que tenemos que sacrificar. Ayer hablábamos precisamente de eso. Me llamaba la atención de que el Señor lo puso a la entrada precisamente para que es lo primero que espera de nosotros, que el amor se manifieste y que le demos ese olor fragante a Él, dejando todas las inmundicias, todas las cosas que a Él no le agradan en ese lugar. Y este rey lo que hace es quitar ese lugar, precisamente lo que está diciendo al Señor: no quiero que nadie te haga sacrificios, no quiero que nadie deje su pasado, sino que viva en el pecado. Básicamente es lo que está expresándole al Señor, y es lo primero que quita, y más bien que llevarlo a otro lugar para que sea adorado a otros dioses y que se exalte el nombre de otros dioses. Como vemos, el Señor Jesucristo fue el que vino a ser levantado en la cruz, y esto es el lugar de sacrificio, este lugar de expiación, lo que se paga por ese pecado, y Él vino a reemplazar ese lugar como el primer enlace o el primer sitio de comunión entre el hombre y Dios Padre. Así que este rey Acaz lo que hizo fue quitar este sitio de exaltación, de levantamiento, para que no le llegaran las ofrendas
de su pueblo al Señor. Después de esto, en Segunda Reyes 16, 15 al 17, dice, luego le dio estas órdenes al sacerdote Urías: ofrece en este gran altar el holocausto matutino y la ofrenda vespertina, así como el holocausto y la ofrenda del rey, y también los holocaustos, las ofrendas y las libaciones del pueblo en general. Rocía sobre el altar la sangre de todos los holocaustos y sacrificios. Pero el altar de bronce lo usaré yo. Y el sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Acaz le ordenó. El rey desmontó los paneles de las bases y les quitó los lavamanos, además la fuente que estaba encima de los bueyes de bronce, y la instaló sobre un enlosado de piedra. Y aquí nos permite ver hasta dónde llegaba la maldad del rey Acaz. El rey Acaz da estas órdenes, pero también vemos el papel del sacerdote Urías. ¿Cuál es su papel? En vez de corregir al rey, de plantarse firme ante el rey, hace todo lo que el rey le diga y deja que esto suceda. Así que vemos también una clase sacerdotal que estaba completamente corrompida y permite que el rey haga lo que quiera. Y precisamente cuando se une la parte espiritual con la parte política, pues todo se vuelve un desastre, y algo tan fuerte, tan sólido como era el altar, el, precisamente donde estaba el altar y donde está también el lugar del lavamanos, donde la fuente de bronce que había construido Salomón, que era algo completamente sólido, grande, que sostenían todos estos bueyes, reflejando la grandeza y la fortaleza de esto. Este hombre los manda a quitar absolutamente todo y los baja a ese lugar para que no se haga ninguna limpieza, que era el lugar donde se limpiaban los sacerdotes. Precisamente Éxodo 46, 7 dice: coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y coloca las manos entre la tienda de reunión y el altar y pon agua en él. Esa fue la instrucción de parte del Señor. Y cuando uno se altera las instrucciones del Señor, el orden de Dios, pues se pierden precisamente las cosas por las cuales el Señor ha establecido las cosas para el bien de nosotros. Y este rey Acaz lo que hizo fue quitar y poner las cosas para que no quedaran en el orden del Señor, sino hacerlo de acuerdo a su manera. Y si el Señor decía que la mano tenía que ir después del altar, pues era por una razón precisamente, que tiene un plano espiritual, y esto se representa al Espíritu Santo, que nos da la santidad. Y no podemos, como digo, no podemos tener el Espíritu Santo, no podemos tener la santidad si no quitamos toda la muerte, todo lo que debemos ofrendar al Señor, que es todo nuestro ser anticipadamente. Y ese es el orden del Señor. No podemos hacerlo de manera diferente. Y esto fue lo que trató de hacer el rey Acaz: quitar el orden del Señor, ponerlo en lugar diferente para no darle la gloria y no obedecerlo a él. Como vemos aquí en esta gráfica, estaba por un lado el altar del incienso, y después de eso seguía precisamente la fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes y donde continuamente se buscaba la limpieza y la santidad de los sacerdotes de Israel. Segunda de Crónicas 4:6 dice: Salomón hizo también 10 lavamanos y puso 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. En ellos se lavaba todo el material de los holocaustos, mientras que en la fuente se lavaban los sacerdotes. Y este rey Acaz lo que hizo fue quitar todo eso precisamente, y quitar el orden del Señor. En Éxodo 30, 20, 21 dice: siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Como vemos aquí, la instrucción del Señor fue muy clara. Después del altar, donde se deja todo lo pecaminoso, donde precisamente esa es la actitud que el Señor espera de nosotros, y que ese olor fragante de amor
llegue hacia Él, ese sacrificio que nosotros tomamos voluntariamente, dejar nuestra vida pasada, nuestro pecado en ese fuego permanente y que sea levantado en honor al Señor y después vivir una vida de santidad. Si no lo hacemos de esa manera, el resultado es la muerte. Y Acaz trató de saltarse todo el orden del Señor, hacer lo que bien le parecía, más bien hacer lo que los pueblos paganos hacían, y como dice él, ser siervo del enemigo. Y hay personas que toman ese camino, desafortunadamente, y pues su consecuencia siempre va a ser la muerte, como dice aquí, y esto es una ley del Señor perpetua. El que no le obedezca a Él va a morir eternamente. Así que, así como la bendición viene por todas las generaciones, también la desobediencia puede eh, ser desastrosa, como el caso del rey Acaz. Dice el último versículo de este estudio, dice, Acaz murió y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, pero no en el panteón de los reyes de Israel, y su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Entonces, pues morir, todos los seres humanos mueren, pero básicamente este hombre llegó a la muerte eterna por todo lo que hizo, precisamente porque se rebeló ante Dios, y como vemos, el hecho de que no lo enterraran en el Panteón de los Reyes, pues era una deshonra y algo terrible para las próximas generaciones. Fue también de los reyes que no fue sepultado con los demás reyes, y como vemos tampoco tuvo madre y nadie que lo extrañara. Así que este es de los ejemplos que no debemos seguir y que precisamente tuvo unas consecuencias terribles para el resto de los descendientes después de él. De ahí vemos la degradación. Vamos a ver que algunos tratan de corregir, pero este hombre prefirió sacar las cosas del templo y entregárselas al enemigo. Así que es un de los casos tristes, pero bueno, el Señor nos permite ver todo esto para que no imitemos eso y más bien nos sometamos a la voluntad de Él.